Hoy es el Salmo 34. El pasaje de hoy dice que el Mesías Jesús resucitaría de entre los muertos y alabaría a Dios con gozo. También habla de la gloria de la muerte en la cruz del Mesías Jesús, su sepultura en la tumba y su resurrección. Y dice que todos nosotros, los creyentes, debemos aceptar y creer en el Mesías Jesús. Entonces, ¿cómo lo dice? Hoy queremos averiguar sobre esto y compartir la gracia. Primero, el pasaje de hoy dice que el Mesías Jesús resucitaría de entre los muertos y alabaría a Dios con gozo. En el pasaje de hoy, Salmos 34, 1-4. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó, y se fue. Estas palabras son ahora el encabezamiento del Salmo 34. Es decir, el Salmo 34 nos hace adivinar que está relacionado con un Samuel 21, donde aparece el contenido de David siendo perseguido por el rey Saúl. En aquel tiempo, David, perseguido por el rey Saúl, llegó ante Aquis, rey de Gat, Abimelec, pero allí también su identidad fue descubierta, por lo que su vida se vio empujada a una situación muy peligrosa. Ante esto, David fingió estar loco, dejando correr la saliva por su barba y garabateando en las puertas, y al actuar como una persona deficiente, pudo escapar de esa crisis. Probablemente el pasaje de hoy parece estar registrado recordando aquel tiempo. Debido a eso, muchas personas tienden a pensar que este salmo es una confesión de alabanza o gratitud de David hacia Dios, basada en su propia experiencia. Sin embargo, el pasaje de hoy testifica claramente que es una historia sobre el Mesías Jesús que vendrá a esta tierra en el futuro. Quizás David, al recordar su propia imagen de autohumillación miserable y humillante de cuando fingió estar loco y escupió, para rogar por su vida en el pasado, igualmente parece haber recordado la imagen de autohumillación miserable y humillante del Mesías Jesús, quien vendría a esta tierra en el futuro para morir derramando su sangre en la cruz y ser sepultado en la tumba. Sin embargo, así como David mismo pudo escapar de esa crisis por la gracia de Dios en el pasado, parece que quiso decir que el Mesías Jesús también escaparía de esa muerte por la gracia de Dios en el futuro. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Aquí, él, yo, en primera persona se refiere al Mesías Jesús que resucita de esa muerte en la cruz. Es decir, el Mesías Jesús dice que, cuando resucite de esa muerte, vivirá siempre alabando y exaltando a Jehová Dios. No, estas palabras al mismo tiempo se puede decir que mencionan el ministerio posterior a la resurrección del Mesías Jesús. Entonces, ¿cómo resultaron estas palabras? Vemos que estas palabras se están cumpliendo tal cual entre nosotros y están con nosotros. Es decir, después de que Jesús resucitó y ascendió, nos envió al Espíritu Santo, y a través de esto no solo está con nosotros, sino que, como en las palabras del pasaje de hoy, podemos confirmar que está alabando y exaltando a Jehová Dios dentro de nosotros. Es decir, el que podamos vivir alabando y exaltando a Dios es porque existe esta obra del Espíritu de Dios, es decir, la obra de Jesús que está dentro de mí. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Aquí, mi alma, se refiere al Mesías Jesús que resucitó de esa muerte y vistió ese cuerpo espiritual de resurrección. Es decir, aquí no dijo, yo, sino que dijo, mi alma, para distinguir y enfatizar al Mesías Jesús que vistió ese cuerpo espiritual de resurrección. Además, aquí los mansos, afligidos. Se refiere a nuestra vida que, después de cometer pecado en el jardín del Edén, recibe la condenación de Dios y vive en medio de toda clase de dificultades, dolores y suspiros, y al morir cae en aquel eterno lago de fuego del infierno. Pero cuando este Mesías Jesús resucite de esa muerte y se gloríe acerca de Jehová Dios, tales vidas lo oirán y se alegrarán. Cuando él se gloríe diciendo, Hijo mío, el que yo haya resucitado de entre los muertos es por la obra de Dios. Estas vidas afligidas lo oirán y se alegrarán grandemente. Entonces, ¿por qué estas vidas se alegran cuando oyen la resurrección del Mesías Jesús? Porque la resurrección de Jesús es la evidencia segura de que, el precio del pecado ha sido pagado completamente, el cual Jesús pagó al morir derramando su sangre en la cruz. Es decir, cuando Jesús vino a esta tierra, afirmó que él mismo era el Mesías enviado por Dios como estaba profetizado en las Escrituras. No, que Jesús mismo era el Mesías que vino para resolver el problema del pecado de nosotros los humanos al morir, derramando su sangre en la cruz. Pero si Jesús hubiera terminado simplemente muriendo al derramar su sangre en la cruz, no habría forma de saber si realmente Jesús resolvió el pecado de nosotros los humanos o si no pudo resolverlo. Sin embargo, la resurrección de Jesús se puede decir que es la aprobación oficial de que Dios recibió con agrado el sacrificio, de la sangre derramada en la cruz de Jesús. Si no hubiera sido así, y si Dios no hubiera considerado satisfactorio el sacrificio de Jesús, Jesús todavía estaría bajo la muerte.
Por lo tanto, cuando nuestra vida oye tal resurrección de Jesús, se alegrará muchísimo al saber que ahora puede ser justificada y recibir la salvación al escapar del pecado. Es decir, una vida que no tiene más remedio que caer en aquel eterno lago de fuego del infierno debido al pecado. Ahora se alegrará muchísimo al saber que puede escapar de esto y entrar en aquel reino celestial eterno. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Además, la resurrección del Mesías Jesús será una evidencia segura que muestra cuán grande y todopoderoso es Jehová Dios. Es decir, desde la eternidad, Dios ha trabajado arduamente para establecer el pacto de redención y cumplirlo para salvar a nosotros los humanos que no tenemos más remedio que morir eternamente debido al pecado. Y cuando llegó el tiempo, de acuerdo con el plan de salvación que estableció desde la eternidad, podemos ver que envió a su Hijo unigénito a esta tierra. Lo hizo morir derramando su sangre en la cruz y obró para que pudiera resucitar de esa muerte al tercer día. Por lo tanto, tal resurrección de Jesús se puede decir que es una evidencia segura que muestra bien cuán grande, todopoderoso y majestuoso es nuestro Dios. Aquí, su nombre, también se refiere a esta omnipotencia, grandeza y magnificencia de Dios. Es decir, se refiere a la sabiduría, el poder, la grandeza, la magnificencia y todas estas cosas de Dios que se están revelando y manifestando a través de la resurrección del Mesías Jesús. No, todo nuestro pueblo de Dios que ha recibido la salvación a través del mérito de la sangre del Hijo unigénito, al mirar la resurrección del Mesías Jesús, debe alabar y exaltar naturalmente este glorioso nombre de Dios. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Aquí, la palabra, todos, por supuesto tiene el significado de, todos, pero con el significado de, completo, aquí está enfatizando que es el lugar de estancia de gloria completa, planeado por Dios. Además, aquí la palabra, temores, por supuesto tiene el significado de, temores, pero con el significado de, lugar de estancia, lugar donde se hospeda, aquí se usa como un plural majestuoso, plural de gloria, para ser usado con el significado de, lugar de estancia de gloria, lugar de hospedaje de gloria. Entonces, ¿qué significa lugar de estancia? Este, lugar de estancia, es un lugar donde nosotros las personas nos quedamos un momento y luego nos vamos. Es decir, aquí se puede saber que, mi lugar de estancia de gloria completa, se refiere al interior de esa tumba donde el Mesías Jesús murió derramando su sangre en la cruz y fue sepultado, permaneciendo y estanciándose durante esos 3 días. Entonces, ¿por qué el interior de esa tumba puede ser, mi lugar de estancia de gloria completa? Se puede decir que esta tumba es el lugar de corrupción y destrucción más miserable y desconcertante para nuestra vida, y el lugar donde la muerte reina. Por supuesto, ni que decir tiene que para Jesús también fue el lugar de llegada de su autohumillación, donde descendió al lugar más bajo y vergonzoso. Sin embargo, por otro lado, al mismo tiempo esta tumba fue para Jesús como una sala de espera de la victoria, justo antes de romper el poder de la muerte. No, Jesús mismo, al estanciarse directamente en medio de esta tumba que se puede decir que es la base de la muerte, rompió los cerrojos de la muerte desde adentro. Ahora, en este aspecto, se puede decir que esta tumba ya no es el lugar donde la muerte reina, sino más bien un lugar sagrado donde el Hijo de Dios permanece y se estancia un momento para tragar el poder de la muerte y revestirse de la gloria eterna, ¿no? Se ha revertido a un lugar divino donde la gloria de Dios está presente para que Dios resucite de nuevo a su Hijo. Por esta razón, Jesús se refiere al interior de esa tumba como, mi lugar de estancia de gloria completa. Además, aquí, libró, se usa en el perfecto profético para representar la certeza futura. Es decir, en el futuro, cuando el Mesías Jesús venga a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne y muera derramando su sangre en la cruz, el Mesías Jesús pedirá a Dios en esa tumba que lo resucite de nuevo, y Dios, al responder a esa oración, hará que el Mesías Jesús resucite de nuevo en ese lugar de estancia de gloria completa. En segundo lugar, el pasaje de hoy habla de la gloria de la muerte en la cruz del Mesías Jesús, su sepultura en la tumba y su resurrección. En el pasaje de hoy, Salmos 34, 5 o 7, dice: Los que miraron a él fueron iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Los que miraron a él fueron iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Aquí, los que, ellos, se usa como un plural majestuoso, plural de gloria, con el significado de, aquel de gloria, refiriéndose al Mesías Jesús. Además, aquí, fueron iluminados, significa, emitir luz, y se usa en el perfecto profético, por lo que en el futuro, ciertamente emitirá luz. Por supuesto, aquí el emitir luz, representa que el Mesías Jesús resucitaría de nuevo de la muerte con un cuerpo espiritual de resurrección. Es decir, estas palabras significan que en el futuro, cuando el Mesías Jesús muera derramando su sangre en la cruz y sea sepultado en la tumba, esperará y mirará a Dios desde allí, diciendo: Oh, Padre Dios,
haga que este Hijo resucite de nuevo de la muerte de acuerdo con aquel pacto de redención que estableció desde la eternidad. Entonces, como resultado, el Mesías Jesús ciertamente resucitaría de nuevo con un cuerpo espiritual de resurrección por la gracia de Dios. Entonces, su rostro no será avergonzado para siempre. Es decir, Jesús, muerto derramando su sangre en la cruz y sepultado en la tumba, era claramente a los ojos de la gente del mundo la imagen de un criminal con el rostro más vergonzoso y la imagen de un perdedor, siendo escupido y con la cabeza baja. No, claramente, el tiempo de 3 días que Jesús estuvo en esa tumba parecía a los ojos de la gente del mundo como la imagen de un perdedor vergonzoso donde la respuesta de Dios se había cortado completamente. Sin embargo, Jesús, al resucitar de nuevo en aquel lugar de estancia de gloria completa, es decir, la tumba, tomará tal rostro que no será avergonzado para siempre. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Aquí, pobre, afligido, significa humilde, bajo, y se refiere al Mesías Jesús que, a pesar de ser el Dios Hijo más alto, descendió hasta el lugar más bajo dentro de la tumba para salvarnos a nosotros los humanos del pecado, la muerte y la destrucción. Además, aquí, todas sus angustias, se usa como un plural majestuoso, plural de gloria, con el significado de angustias de gloria completa, refiriéndose a la muerte en la cruz del Mesías Jesús y su sepultura en la tumba. Entonces, ¿por qué el Mesías Jesús se refiere a su propia muerte en la cruz y su sepultura en la tumba como angustias de gloria completa? Porque se puede decir que tal angustia del Mesías Jesús mismo es el cumplimiento completo del plan de salvación de Dios que se estableció desde la eternidad. Y se puede decir que esto representa el clímax del amor de Dios hacia nosotros los humanos, y se puede decir que, yendo más allá, es el evento que resolvió perfectamente el problema del pecado de nosotros los humanos. No, porque se puede decir que esta muerte en la cruz y la sepultura en la tumba del Mesías Jesús es un evento en él, que están presentes la sabiduría, el amor, la gloria, el poder y la majestad completa de Dios. Por eso el Mesías Jesús se refiere a este evento como angustias de gloria completa. Además, aquí, libró, es el perfecto profético, representando la certeza futura. Que ciertamente así será en el futuro. Es decir, estas palabras significan que en el futuro, el glorioso Dios Hijo vendrá a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne y morirá derramando su sangre en la cruz, y al ser sepultado, descenderá hasta el lugar más bajo dentro de la tumba. No, que cuando llegue el tiempo en el futuro, si el Dios Hijo clama con tal imagen humilde y baja desde el interior de la tumba, Dios oirá esa oración y al responder, lo hará resucitar de nuevo de esa muerte. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Aquí, el ángel de Jehová, se refiere a los ángeles que siguen las órdenes de Dios ante Dios y le sirven. Además, aquí, los que le temen, se usa como un plural majestuoso, plural de gloria, con el significado de la persona de gloria que teme al Señor, refiriéndose al Mesías Jesús. También aquí, los que, ellos. Se usa como un plural majestuoso, plural de gloria, con el significado de aquel de gloria, refiriéndose al Mesías Jesús. Es decir, estas palabras usan el plural majestuoso 2 veces seguidas y repetidamente para enfatizar que el Mesías Jesús, que sufre esa muerte en la cruz y es sepultado en la tumba, no es una persona común igual a nosotros, sino que es el Mesías de gloria. En otras palabras, aunque este Mesías Jesús no tiene parecer ni hermosura a los ojos de la gente de este mundo, ni atractivo para que lo deseemos, ese Mesías Jesús es la persona de gloria que teme a Dios. Aunque el Mesías Jesús será escupido por la gente como si fuera un gusano, y sufrirá críticas, burlas y desprecio, y finalmente será muerto impotentemente en la cruz y sepultado en una tumba fría. En realidad es tal persona de gloria que incluso los ángeles que siguen las órdenes de Dios y le sirven lo rodean, para protegerlo y defenderlo. No, que tal ángel sacará a esa persona de gloria de esa tumba. Al hablar de esto de nuevo, testificará que esa persona de gloria resucitó de nuevo de esa tumba. Entonces, ¿cómo resultó esta profecía? En realidad, podemos ver que en el evento de la resurrección de Jesús, los ángeles están activos. En Mateo 28, 2, dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Aquí, el que el ángel removiera la piedra que bloqueaba la tumba no fue para que Jesús pudiera salir fuera de la tumba, sino que se puede decir que fue para revelar ese lugar de gloria, la tumba vacía, para que las mujeres y los discípulos pudieran verlo. Porque Jesús ya había resucitado de la muerte y estaba fuera de la tumba. También en Juan 8 y 12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto nos hace recordar la forma del lugar santísimo, el lugar más profundo del tabernáculo del Antiguo Testamento, es decir, el propiciatorio del Arca del Pacto. Es decir, al mirar el interior de ese lugar santísimo, se puede observar la imagen del propiciatorio que está sobre el Arca del Pacto, donde se puede ver que 2 querubines, es decir, 2 ángeles, están enfrentados. De este modo,
Aquí la imagen de los dos ángeles enfrentados entre sí es muy similar a la forma del lugar santísimo. Esto muestra visualmente que la tumba, que era el lugar humilde de la muerte de Jesús, ahora se ha convertido en el lugar santísimo, lleno de la presencia de Dios que recibe la escolta de dos ángeles, y el lugar de estancia de gloria completa, donde el Mesías Jesús prepara la resurrección. No, esto muestra que la tumba, que se puede decir que es el símbolo de la humillación y el rebajamiento de Jesús, ahora se ha convertido en el lugar de la resurrección de Jesús, desbordante de la gloria y el poder de Dios, quien comanda a dos ángeles. También en Lucas 24, 4-8 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquí también se puede confirmar que el ángel está actuando como el primer testigo, el primer mensajero que anuncia la resurrección de Jesús. Por último, el pasaje de hoy dice que todos nosotros, los creyentes, debemos aceptar y creer en el Mesías Jesús. En el pasaje de hoy, Salmos 34, 8-10. Dice, gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquí, vosotros, se refiere a nosotros, el pueblo de Dios. Además, aquí la bondad de Jehová se refiere primariamente al amor pactual de Dios que envió a su Hijo unigénito e incluso lo hizo morir, derramando su sangre en la cruz para salvarnos a nosotros los humanos que no tenemos más remedio que morir, eternamente debido al pecado. Sin embargo, últimamente se refiere a ese Mesías Jesús. Es decir, nuestro pueblo de Dios debe gustar y mirar la bondad de Dios, es decir, a ese Mesías Jesús. Pero aquí aparecen dos verbos. Uno es un verbo con el significado de gustar, comer, y el otro es el significado de ver, mirar. Entonces, primero, ¿qué significa comer la bondad de Dios, es decir, a ese Mesías Jesús? En Juan 6, 53-54. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, el comer y beber, significa aceptar y creer totalmente en el sacrificio de la cruz y el amor de Jesús. Es decir, Dios, para salvar a nosotros los humanos, envió a su Hijo unigénito a esta tierra y lo hizo morir derramando su sangre en la cruz. Y podemos ver que a todo aquel que cree en esto, Dios lo llama justo gratuitamente, lo salva y lo guía hacia aquel reino celestial eterno. No, Jesús es aquel que vino a esta tierra siguiendo este plan de salvación de Dios. Murió derramando su sangre en la cruz y fue sepultado, resucitando al tercer día, y no solo eso, sino que incluso ahora nos envía al Espíritu Santo y a través de esto podemos confirmar que está cumpliendo el plan de salvación de Dios. Es decir, aquí el comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús se refiere a aceptar y creer totalmente en todas estas cosas de Jesús sin un ápice de duda. El pasaje de hoy también, el gustar, comer, se refiere a aceptar y creer totalmente en esta bondad de Dios, es decir, en ese Mesías Jesús sin un ápice de duda. Además, aquí el verbo, ver, mirar, también se refiere a aceptar, entender y creer tal cual las palabras profetizadas en esta Biblia, es decir, los planes de salvación. Por ejemplo, en Isaías 6 y 10. Dice: haz engordar el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Aquí también, el ver se refiere a aceptar y creer totalmente en las palabras que transmite el profeta Isaías sin un ápice de duda. De este modo, aquí el verbo ver, mirar, significa aceptar tal cual, entender, acoger y creer en todas las palabras acerca de ese Mesías Jesús. Es decir, nuestro pueblo de Dios debe aceptar y creer totalmente en todas las cosas acerca de la bondad de Jehová, es decir, acerca de ese Mesías Jesús, sin un ápice de duda. ¿Por qué es así? Porque dice que es bienaventurado el hombre que confía, se refugia, en él. Es decir, aquel que se refugia en ese Mesías Jesús recibirá el perdón de todos los pecados y, al convertirse en pueblo de Dios en esta tierra, vivirá bajo la protección, la provisión y la respuesta de Dios para luego entrar en aquel reino celestial. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí, el temer a Jehová significa creer que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros los humanos y lo hizo morir, derramando su sangre en la cruz. No, como se mencionó anteriormente,
significa aceptar y creer totalmente en todas las cosas acerca de Jesús sin un ápice de duda. ¿No es así? Si uno dice, temo a Dios, y sin embargo no cree que Dios existe, y tampoco cree en lo que Dios dice, y tampoco cree en el Mesías que Dios envió, ¿cómo se puede decir de tal imagen que, teme a Dios? Por lo tanto, el temer a Dios es, de la manera más básica, creer sin un ápice de duda que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros los humanos y lo hizo morir derramando su sangre en la cruz. No, todo nuestro pueblo de Dios debe aceptar totalmente, acoger y creer en todas las cosas acerca de Jesús. Y así, dice que no habrá falta para aquel que teme a Dios. Es decir, para aquel que teme a Dios, escapará de toda maldición, muerte y destrucción a las que se enfrenta nuestra vida, se convertirá en pueblo de Dios y vivirá bajo el cuidado y la protección de Dios para luego entrar en aquel eterno reino celestial. Además, no solo escapará de aquel juicio que habrá en el tiempo del fin de este mundo, sino que también desbordará con todas estas cosas, el ser pueblo de Dios, la resurrección del cuerpo espiritual, la abundancia del reino celestial, la vida eterna, el gozo y la alegría eterna y los leoncillos necesitan, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El leoncillo, león joven, es, como se puede ver en el reino animal, un ser que se puede decir que está en el punto más alto en cuanto a fuerza, ímpetu y capacidad de caza. Sin embargo, así, por muy fuerte que sea el león joven, se dice que a veces muere de hambre si la sequía es severa o si las presas se desplazan. Además, por muy fuerte que sea el león joven, si pierde en una pelea con otro líder, no tiene más remedio que ser expulsado de la manada, y en tal caso, si es grave, se dice que incluso muere de hambre al serle difícil cazar por sí mismo. De todos modos, aquí el leoncillo simboliza a los soberbios que se jactan y creen que pueden recibir la salvación a través de su propia fuerza, capacidad, sabiduría, autoridad y buenas obras. Tales personas se burlan de que Dios exista, ignoran y desprecian el juicio de Dios y, aunque hubiera un juicio de Dios en el tiempo del fin de este mundo, se refiere a aquellos que creen que ellos mismos pueden pasar ese juicio y entrar en aquel reino celestial. Sin embargo, tales personas, al igual que se mencionó antes que el león joven muere de hambre por necesidad, dice que nunca podrán entrar en aquel reino celestial. Es decir, todos los planes, intenciones y propósitos de estos terminarán en fracaso. Al hablar de esto de nuevo, por mucha y gran fuerza, capacidad, sabiduría, autoridad y buenas obras que tenga una persona, dice que con tales cosas nunca podrá evitar el juicio de Dios ni entrar en aquel reino celestial. Entonces, ¿qué clase de persona es la que podrá evitar el juicio de Dios y entrar en aquel reino celestial? Es que solo aquel que busca y pide a Jehová Dios podrá evitar el juicio de Dios y también entrar en aquel reino celestial. Entonces, ¿quién es aquel que busca a Jehová Dios? Es aquel que cree que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros los humanos y lo hizo morir, derramando su sangre en la cruz, es decir, se refiere a aquel que pide, busca y confía en el mérito de la sangre de ese Hijo unigénito para esa salvación. En una palabra, se refiere a aquel que cree en el mérito de la sangre de Jesucristo. Solo tal persona podrá evitar el juicio de Dios y entrar en aquel reino celestial. Solo tal persona tendrá a Dios acompañándola y, además, al convertirse en pueblo de Dios, vivirá bajo la protección, la provisión y la respuesta de Dios para luego poder entrar en aquel eterno reino celestial. Lo miraron a él y fueron iluminados. Jesús. Gracias. Muchas gracias. Te amo. Alabo a Jesús, quien hace 2000 años vino a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne, murió derramando su sangre en la cruz y resucitó al tercer día con un cuerpo espiritual. Denos la bendición para que nosotros seamos los que entran en aquel reino celestial al creer en el mérito de la sangre de Jesucristo sin un ápice de duda. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.